Shalom, bendiciones, bendiciones a todos nuestros ajim, nuestros abot que nos acompañan, amigos, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias a la Don Yeshua que ustedes me acompañan en este recorrido espiritual, en esta tierra maravillosa que nos ha dado la vida. Gracias le damos a la Don Yeshua. Bendiciones para los que están suscritos en nuestro canal. Bendiciones abundantes es lo que deseamos, que la Don Yeshua derrame sobre cada ser humano, no importa de dónde, en qué parte del mundo esté. Nos saludamos en el nombre poderoso de la Don Yeshua, en quien confiamos para vida y salvación eterna. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Hoy vamos a tener una preciosa meditación aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, bendito el nombre poderoso, 3:21. Y lo vamos a hacer de una manera bonita, linda y preciosa, esperando en el Adón Yeshua que nos bajemos de toda religión, de toda potestad del enemigo, de todo orgullo, de toda vanidad, y meditemos en nuestros caminos, que tenemos ese privilegio tan grande de poder entrar al reino a través de la sangre del Cordero que fue derramada por nuestra culpa. Vamos a leer ahí en Gálatas 3, capítulo 3, y en el Pasuquín 21, que dice así. Vamos a leer desde el 19, que es el propósito de la Torá hebrea, instrucciones para volvernos a Yahweh. Dice 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de Malaquim, ángeles, seres de los Shamaín, cielos, mensajeros en mano de un mediador. El mediador no lo es uno solo, pero Elohim es uno. Luego la Torá es contraria a las promesas de Eloá en ninguna manera. Porque si la Torá dada pudiera edificar la justicia, fuera verdaderamente por la Torá. Mas la Escritura lo encierra todo bajo pecado, para que la promesa que es por la emuná en Yeshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la emuná, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella emuná, fe, que iba a ser revelada. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mashiach, a fin que fuésemos justificados por la emuná. Pero venida la emuná, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim por la emuná, fe en el Mashiach Yeshua. Porque todos los que habéis sido sumergidos al Mashiach Yeshua, estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay yaudí, ni griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mashiach Yeshua. Si vosotros sois del Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Aquí podemos darnos cuenta del propósito de la emuná, que es el principal
momento de poderlo meditar en esto. La emuná en hebreo significa que uno tiene verdaderamente la confianza. Por eso es necesario, y lo hemos dicho muchas y repetidas veces, para llevar al corazón del lector la prudencia de poder buscar las escrituras verdaderas y de ahí fundamentarse con el fundamento de los apóstoles y profetas para deber de tener verdaderamente un fundamento establecido espiritual según las escrituras. Porque lo hemos dicho y lo repetimos, muchas veces perdemos mucho tiempo en esto, pero es necesario hacerle a la persona la verdadera motivación que estamos buscando, la salvación del alma. Y si la hemos encontrado, tenemos que estar completos, seguros, que tenemos emuná. Porque la emuná en hebreo significa obediencia. Que la palabra, nosotros podamos llegar a comprender verdaderamente quién es el Adón Yeshua, que es la motivación del pacto renovado, para tanto los gentiles como también para los Yehudí. Sin esa verdadera simiente, con ese propósito de llegar a comprender que el Adón Yeshua es quien dice que es las Escrituras. En las Escrituras dice que el Adón Yeshua es el Mashiach de Israel. Y con esas letras y con esa expresión en hebreo, porque no se puede transliterar las Escrituras para sacar un nuevo, como decir, que dice el Mashiach. El Mashiach no es. El Mesías tampoco es, porque entonces si creemos en el Mesías, vamos a creer en el Dios de los cristianos, porque Mesías significa untado. Y Mashiach no tiene la expresión, tiene que ser las letras hebreas correctas para que el nombre que está escrito tenga el propósito y nosotros podamos creer que el Mashiach de Israel quiere decir ungido, no simbólicamente, sino ungido quiere decir que Yahweh está en el Adón Yeshua, ungido del Ruach HaKodesh, que es el principio del fundamento establecido para la salvación del alma. Entonces venimos dando esto para que podamos entender verdaderamente cuál es el propósito de poder llegar a comprender las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Romanos, aleluya, 3, libro de Romanos 3, vamos a ver aquí, 21, que dice, la justicia por medio de la emuná, confianza, fidelidad y seguridad. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torá y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la emuná en Yeshua HaMashiach para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, faltos del esplendor de Eloá, siendo justificados gratuitamente por la rajamín, por la misericordia mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Elohim puso como proposición por medio de la emuná, fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su
paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la emuná en Yeshua. Aquí las Escrituras nos están poniendo perfectamente los puntos especiales que el ser humano tiene que tener. Si tenemos una falsa idea de lo que dice esta palabra maravillosa, estamos totalmente fuera del camino de la vida. Aquí vamos a ir bien. Concluimos pues que el hombre es justificado por la emuná, fe, aparte de las obras de la Torá. ¿Es Eloá solamente Eloá de los Yabdí? No, es también Eloá de los gentiles. Las otras naciones ciertamente también de los gentiles. Porque Elohim es uno y Él justificará por la emuná fe a los de Brit Milá y por medio de la emuná fe a los de la incircuncisión. Luego por la emuná fe invalidamos la Torá, jamás, no, sino confirmamos la Torá. Aquí nos podemos dar cuenta de esta riqueza. Si podemos leer estos pasuquín, estas escrituras, que el Eterno Yeshua me ha puesto para compartirlas, para que tengamos amplitud, no por un pasuquín, por dos, sino por los libros completos que dan testimonio. De esa manera también vamos a ver en Primera de Corintios, aleluya. Vamos a leer ahí. Primera de Corintios, en el capítulo 12 y en el pasuquín 13, que dice así. Aleluya. Porque por un solo ruaj fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean yaudí, sean griegos, sean esclavos, libres, todo se nos dio a beber del mismo ruaj. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Y si dijere a la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que poseen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más indecorosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya diferencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo del Mashiach, miembros cada uno en particular.
Aquí nos podemos dar cuenta por qué los gentiles, los israelitas y todos somos uno mediante la emuná en el Adón Yeshua. Esto que quede claro y perfecto, que debemos de confiar en el Adón Yeshua como dice la Escritura. Porque tenemos que buscar y evaluar las Escrituras porque hay mucha maldad, mucha confusión. Pero la persona que ha sido invitada para esta carrera tiene que sujetarse, buscar las Escrituras y luego poder convertirse al Adón Yeshua para que toda esta palabra venga a ser de gran beneficio para la vida. También podemos ver, aleluya, en el libro de Colosenses capítulo 3 y en el Pasuquín 11, que dice así. Aleluya. Colosenses 3:11. Vamos a leer Colosenses 3:5. La vida antigua y la nueva. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Eloá viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, pongamos atención en esto, donde no hay griego, ni yaudí, ni circuncisión, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que el Mashiach es todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Eloá, apartados, amados entrañablemente, arrajín, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es una relación perfecta. Shalom, Elohim, gobiernen en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dad alabanza a la palabra del Mashiach, more en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en sabiduría. Cantad con gozo en vuestros corazones al Adón, con salmos, himnos y cánticos del Ruach. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando alabanza a Yahweh, el Abba, por medio de él. Tenemos esta gran bendición. Hoy tenemos abundancia de palabras. Necesitamos estas cartas que lleguen a la Kehilá, que lleguen al corazón, a las personas, a los hogares. No sabemos dónde, pero hay personas que están esperando estas grandes verdades maravillosas que llenan el alma, que llenan el corazón, que abren la luz a nuestros ojos y que nos invita a que nos esforcemos para que sigamos en este camino hasta alcanzar las promesas. Bendito es el nombre del Adón Yeshua. También vamos a ver ahí en el libro de Yaanán, aleluya, en el capítulo 17 y en el Pasuquín 11, que dice así:
Y yo no estoy, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Abba, Kadosh, apartado, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura del Tanakh se cumpliese. Pero ahora voy a ti, Abba, esto dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nos podemos dar cuenta la hermosura, la riqueza de pertenecer al Adón Yeshua. Todas estas palabras, todas estas promesas, toda esta riqueza que yo les estoy dando a conocer, que les estoy dando como alimento para las almas, para que nos fortalezcamos, para que entendamos cuál es el propósito. Lo principal de este mensaje es la emuná. Si nosotros verdaderamente hacemos caso a la palabra, lo que Él nos habla, porque en estos últimos tiempos nos habla a través del pacto renovado, que es a la cual nosotros nos hemos sido acreedores por convertirnos al Adón Yeshua, para que esta palabra, que es la luz que ilumina el sendero y el corazón de todo ser humano que tiene a Yeshua en su corazón. Esto es una de las partes importantísimas de la vida. También podemos ver ahí, aleluya, en el libro de los Efesios, capítulo 2, aleluya, y en el Pasuquín 11, que dice, reconciliados por medio del madero. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles de otras naciones, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamado circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin Tikivá y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yeshua, pongamos mucha atención a esto, que es de suma importancia. Pero ahora en Yeshua Mashiach, vamos a leer bien. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo Shalom, mediante el madero reconciliar a Elohim, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos. Aleluya. Bendito su nombre. Y los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach alaba. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los escogidos y miembros
de la familia de Eloah, edificados sobre los fundamentos de los Shahalim, enviados de Yahweh con un propósito específico. Nabim, profetas, uno que hace volver al pueblo a la Torá instrucciones siendo la principal piedra del ángulo, Yahshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien construido va creciendo para ser un templo apartado, Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Bendito es el nombre poderoso del Abacador. Aquí nos damos cuenta de una manera tan especial. La palabra nos habla de una manera maravillosa para que nosotros podamos experimentar las cosas maravillosas. Vamos a leer también ahí en el libro de Romanos capítulo 8 en el Pasuquín 1, que dice así: viviendo en el Ruach. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque la Torá del Ruach, dice, Ruach da vida en el Mashiach Yahshua, mas liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia y la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida. Ayim, Shalom. Por cuanto los designios de la carne son enemistades entre Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Así es que el Ruach de Elohá, para que vosotros, si alguno no tiene el Ruach de Yahshua, no es de él. Pero si Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. Aquí nos podemos dar cuenta el sello y la garantía del apostolado. No podemos de ninguna manera, podemos ser científicos, podemos ser como se autodominan pastores, pueden ser diáconos, pueden ser supervisores, cualquier cosa que el mundo ha ideado y lo hagan, no tiene ningún beneficio espiritual, porque aquí la palabra nos enseña que es necesario que el Adón Yahshua esté en el corazón. ¿Por qué? Porque Él es el Ruach HaKodesh, porque Él es Yahweh. Entonces, cuando Él está en el corazón, entonces aquí podemos ver en estos pasuquín tan hermosos que nos habla a través de los romanos, el Talmidín Shaul habla a través del libro de los romanos a las Quejilaes, para que podamos ver, entender. Por eso es viviendo en el Ruach. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Aquí ya no hay otro nombre, no hay otro título, no hay otra deidad que venga de los mejores vocabularios, porque el nombre dice: ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yahshua. Estar en el Adón Yahshua significa que una persona
se ha verdaderamente inscrito, se ha convertido y ha creído que el Adón Yeshua es el Mashiach de Israel. Acabo de dar un estudio muy lindo donde dice la palabra, ¿dónde estaba Yahweh cuando Yeshua dijo, ¿por qué me has abandonado? Mucha gente dice que Yeshua estaba en el cielo, que Yahweh estaba en el cielo y Yeshua estaba en la estaca de ejecución. Por eso dice, lo abandonó y ahí se quedó. No es así. Yahweh estaba en Yeshua reconciliando consigo el mundo. El propósito de la manifestación del Adón Yeshua es presentarse a sí mismo una ofrenda agradable, un cordero tierno, sin pecado, sin mancha, por los pecados del mundo. Entonces es necesario tener al Adón Yeshua, porque Él se levantó de los muertos al tercer día, dio testimonio públicamente. Y se dice, ascendió a su reino, a su poder. Inmediatamente, nuevamente, espiritualmente, descendió sobre toda la tierra. ¿Para qué? Para llenar a todos. Y fue cuando estaban en el día que estaban en el aposento alto, cuando se vieron aquellas llamas de fuego que venían a los que estaban reunidos, y empezaron ellos a dar testimonio que Ruach HaKodesh iniciaba a entrar al corazón del mundo. Bendito sea el nombre del eterno Yeshua. Amén.